Tal vez ese dolor abdominal, ese hinchazón, eso que le duele, o tal vez usted está cansado o cansada todo el día, puede ser su intestino delgado y puede haber un sobrecrecimiento de bacterias, lo que llaman SIBO. Hoy estamos con la doctora Patricia Madrigal, que nos guía un poquito. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, por dicha. Siempre elegante. Muchas gracias. Doctora, ¿qué es el SIBO? El SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Lo que sucede es que la mayoría de las bacterias de la microbiota está en el intestino grueso, no en el intestino delgado. Pero en algunas condiciones puede ser que ocurra este sobrecrecimiento en el intestino delgado, donde generalmente no hay tantas. Entonces empezamos a tener síntomas digestivos, pero que también pueden ir más allá, no solamente en la parte digestiva, sino que me pueden afectar hasta con dolores, problemas en la piel, dolores de cabeza y hasta alteraciones en el estado de ánimo. Doctora, ese sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado es porque comimos algo, o sea, las llevamos o crecieron ahí. No, las bacterias viven con nosotros, a esto le llamamos microbiota. Y estas bacterias están en equilibrio con nosotros y están cumpliendo funciones muy importantes para nuestro organismo. Nos ayudan a digerir alimentos, a producir vitaminas, a regular la inflamación y nuestro sistema inmunológico y hasta regular nuestras emociones. Lo que sucede es que no deberían estar en grandes cantidades en el intestino delgado. Entonces, cuando eso ocurre es cuando tenemos sobrecrecimiento, pero ya están ahí. No fue que vos te comiste algo que venía con bacterias, no, viven con nosotros. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de que tenemos ese montón de bacterias en el intestino delgado? A ver, podemos tener, por supuesto, gases, podemos tener estreñimiento, podemos tener diarrea, podría ser hinchazón. Estas personas que comen inmediatamente se les hincha la panza y empiezan con estos malestares. Igualmente vamos a tener problemas, a veces hasta trastornos del sueño, trastornos emocionales, depresión, ansiedad, porque los síntomas no solamente se quedan en el intestino, pero lógicamente se confunde mucho con algo que se llama síndrome de intestino irritable, porque la gente siempre anda hinchada y la característica en estos casos es que o tenemos estreñimiento, que a veces puede ser por mucho tiempo, ¿verdad? Son esas personas que no logran ir al baño, pasan 5 días y no van al baño y les cuesta demasiado, o más bien tienen diarrea constante. Esto va a depender del tipo de bacteria o microorganismo que crece. ¿Qué tan bueno es desparasitarse año con año, doctora? ¿Es una buena práctica? Es una buena práctica, sí. Lógicamente vamos a escoger el momento preciso, ¿verdad?, para poder hacerlo, pero sí es una buena práctica desparasitarnos. Esto no va a evitar un SIBO, porque aquí no son parásitos, son bacterias. Y no necesariamente bacterias, porque también podemos tener sobrecrecimiento de hongos, ¿verdad? Podemos tener sobrecrecimiento de arqueas, y entonces los síntomas y el tratamiento cambia. ¿Dónde es que duele el SIBO? ¿Qué se siente, doctora? A ver, lo que sentís es hinchazón, pensás, sí, ¿verdad? Parece que estás, en el caso de las mujeres, parece que estuvieran embarazadas, un montón de gas, muchísimos cólicos, pero muchísimos cólicos, y también empezamos a tener esto, el estreñimiento, el malestar constante, y es que esto es diario, no es como me comí algo y eso me cayó mal y mañana se me quita, no, se mantiene en el tiempo y esto hay que regularlo, hay que quitarlo. Doctora, ¿y cómo se trata? A ver, podemos usar, por supuesto, es un sobrecrecimiento de bacterias, entonces vamos a necesitar un antibiótico. Pero no necesariamente solo puede ser un antibiótico de farmacia, podemos utilizar también algunos antibióticos naturales. ¿Hay otras opciones? ¿Verdad? Hay otras opciones, pero el tratamiento no solo se queda ahí. Tenemos que hacer cambios en la alimentación. Hay una dieta que es la que se usa para SIBO, que se llama FODMAP. Es una dieta que lo que hace es
evitar que consumamos alimentos que se fermentan en el intestino. Entonces vamos a evitar, por ejemplo, oligosacáridos, que los vamos a encontrar como en la cebolla, en el ajo, porque esto se fermenta, o pueden ser disacáridos, que vamos a encontrarlos en los lácteos, en el yogur. Entonces todos esos alimentos los quitamos, pero también los polioles, porque estos polioles son los que estamos como en productos como edulcorantes artificiales o algunas frutas, y también tenemos que sacar monosacáridos, que los vemos como en la miel de abeja y en la fructosa. Entonces, esta dieta es crucial, porque imagínate que si yo les sigo dando a ellos el alimento para que ellos sigan creciendo y sigan fermentando y produciéndome estas sustancias, estos gases, esto definitivamente va a perpetuar el asunto. Doctora, verás que mucha gente se está quejando de los gases, que andan siempre con muchos gases. ¿Qué pueden hacer? Bueno, de nuevo, hay que revisar, porque a veces no es solamente tomarse una pastillita para los gases, eso va a ser momentáneo, pero si yo tengo una condición de estas, necesito, 1, quitar el sobrecrecimiento, 2, regular la dieta, que la dieta por supuesto debe ser dirigida por un nutricionista especializado en el tema, porque no son dietas para toda la vida, entonces son dietas que se hacen por cortos tiempos y también van por fases, pero no solo se queda ahí, porque ¿qué sucede? Esto al final es un proceso de disbiosis, o sea, un desequilibrio de la microbiota. Entonces yo necesito también reparar el intestino, volver a que el intestino encuentre ese equilibrio, la mucosa intestinal, los bichitos que están ahí. Y una de las causas de esto es que el movimiento intestinal en el intestino delgado a veces no ocurre adecuadamente. Entonces tenemos que asegurarnos que después de que damos el antibiótico, la dieta, reparamos la microbiota, asegurarnos que ese intestino se siga moviendo bien, porque si no regresa, lo cual es muy frecuente en el SIBO. Vea qué interesante lo que pregunta doña Silvia, muchísimas gracias. Dice, ¿qué examen me hago para ver si tengo SIBO? Hay una prueba específica para SIBO. Es una prueba que se hace de aliento, en la cual le van a dar una sustancia para que la consuma, que generalmente es lactulosa, y eso se hace por supuesto en un centro especializado, puede ser en un laboratorio, también hay clínicas de gastroenterólogos que hacen esto, y eso permite identificar cómo van produciendo estos gases, estos microorganismos, y podemos determinar si lo que producen es metano o hidrógeno, y eso nos orienta al tipo de bacteria o arquea que está ahí en sobrecrecimiento. Vea qué interesante lo que le pasa a Joaquín, mucho cuidado. Él fue a hacer consulta, él tiene dolor del lado derecho y ya no aguanta, y verás que cuando él va al baño le salen las heces con muchas sangres y coágulos. Le fue al hospital y el hospital dijeron, no, nada. Bueno, ahí ya hay que ver otra cosa, ¿verdad? Porque si está con un sangrado, sí, o sea, sangre con, heces con sangre roja, o sea, habría que determinar si tal vez lo que tiene o son unas hemorroides que pueden estar sangrando, o hay algún proceso ahí en el intestino grueso. No estamos hablando de que esté sangrando arriba, porque generalmente cuando tenemos sangrados digestivos altos, ¿verdad? Como a nivel gástrico, las heces más bien van a ser como petróleo, negras y con un olor característico. Cuando tenemos sangrado de sangre roja viva en las heces, nos orienta más como a hemorroides o algún problema que está ahí a nivel de recto. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Pues sí, es mejor que se valore, y tal vez una colonoscopía en estos casos sería recomendable. Mira, es que Jenny dice, ¿qué pasa cuando uno tiene Helicobacter pylori? Claro, el Helicobacter pylori es otro tipo de disbiosis, ¿verdad? En este caso, el Helicobacter más bien va a estar a nivel gástrico, no estamos hablando generalmente aquí ya de colon. Y sí tenemos que tratarlo, porque hay algunos tipos de Helicobacter pylori que están asociados con el cáncer gástrico, y lógicamente también me puede dar muchos síntomas, me puede provocar alteraciones de tipo gástrico, acidez, agruras, pero también a veces puede afectar también la digestión de los alimentos. Entonces sí, hay tratamientos de nuevo o antibióticos, o podemos utilizar algunas hierbas que van a ayudar en estos casos. Mira, es que Flor María de pequeña ella ha sido estreñida, ¿verdad? Ha sufrido de colitis, pero cuando ella está embarazada,
ella empezó a tomar fibra y ella siente que no le ha ayudado. ¿Qué podemos hacer con ella? A ver, cuando tenemos personas que han tenido estreñimiento de largo tiempo, uno tiene que pensar en esos casos que tal vez de fondo hay alguna sensibilidad alimentaria o tal vez algún proceso como autoinmune, como una enfermedad celíaca. O sea, generalmente son personas que hay que revisar si es que no están teniendo problemas, por ejemplo, con el trigo, una sensibilidad al trigo o una celiaquía, o están teniendo también problemas con tipos de cosas como los lácteos, ¿verdad? Las caseínas. Entonces yo en esos casos lo que les recomendaría uno, o sea, como es de larga data, tal vez sea bueno hacerse pruebas de celiaquía, pruebas de sensibilidad alimentaria para descartar que eso esté sucediendo, porque imagínate, si desde niña viene con todos estos síntomas, eso quiere decir que ese intestino no está nada sano, debe haber una permeabilidad intestinal aumentada y muy probablemente una microbiota que está en desequilibrio. Le pregunta doña Jime, ¿qué tan cierto que los niños autistas tienen exceso de cándida? Efectivamente, es bastante frecuente que los niños autistas tengan un aumento en la producción de cándida, y esto porque el sistema inmunológico de los niños con autismo no es tan efectivo, por así decirlo. Son procesos, o sea, tienen mayor facilidad de desarrollar procesos inflamatorios, e igualmente los procesos de detoxificación de ellos no son tan adecuados. Entonces sí, y es que recordemos que la cándida para los que no saben es un hongo que vive con nosotros. Lo que pasa es que es un oportunista y a veces crece, ¿verdad?, cuando le damos la oportunidad. Estrés, medicinas, alimentos, porque aman el azúcar. Pero ¿qué sucede? Es muy neurotóxico, es tóxico para el cerebro, inflama el cerebro. Entonces, en estos casos, lo que la cándida va a provocar muchas veces son estas conductas que estos niños están teniendo. Por eso es tan importante en el caso de los niños autistas, definitivamente las dietas que sean bajas en azúcares, que sean bajas en carbohidratos, sobre todo refinados, y algunas veces también tenemos que eliminar trigo, caseína, porque eso les va a ayudar. Y por supuesto revisar, hay exámenes que nos permiten determinar si hay sobrecrecimiento de cándida y tratarlo, porque cambia muchísimo la evolución de estos casos. Doctora Patricia Madrigal, siempre es un gusto que esté con nosotros. Okay, muchas gracias. Gracias.